Todas las casas guardan historias entre sus paredes, pero hay algunas que esconden oscuros secretos y terribles tragedias que hasta el día de hoy continúan presente en forma de golpes, susurros y apariciones del más allá. En este video haremos un recorrido por las casas más embrujadas y malditas del mundo. Lugares donde el tiempo parece haberse detenido, y donde muchos aseguran haber sentido la presencia de algo que no pertenece a este mundo. ¿Te atreves a descubrir cuáles son? ¡Vamos allá! Poveglia es una pequeña isla ubicada entre Venecia y Lido, en el norte de Italia. Aunque su paisaje es hermoso, su historia está marcada por eventos macabros que le han valido apodos como la Isla de los Fantasmas o la Isla sin Retorno. Esta mansión, situada en la pequeña isla, se considera uno de los lugares más malditos de Italia, y es que en el siglo XX fue un hospital psiquiátrico que albergó sufrimiento y muerte. Además, durante el siglo XIV, en plena peste negra, Venecia utilizó Poveglia como lugar de cuarentena. Cualquier persona con síntomas era enviada allí, y se estima que alrededor de 160.000 cuerpos fueron quemados en la isla para contener la enfermedad. Motivo por el que la mansión y en general toda la pequeña isla se considera maldita. En la actualidad se encuentra deshabitada, pero algunos de los que se atreven a visitarla aseguran haber visto fantasmas atormentados de los pacientes del hospital psiquiátrico vagando, además de sentir una intensa sensación de desasosiego. El estado actual de la isla y la mansión lo describen como espeluznante, con un ambiente que refleja su trágico pasado. La Casa Boleskine, situada junto al lago Ness en Escocia, es conocida por su historia vinculada al ocultismo. En 1899, el ocultista Aleister Crowley adquirió la propiedad con la intención de realizar rituales satánicos y contactar con entidades sobrenaturales. La mansión ya tenía una reputación misteriosa desde el siglo XVII, cuando se decía que un sacerdote había enfrentado a una multitud de muertos vivientes en ese lugar. Décadas después, en 1971, Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin y admirador de Crowley, compró la casa, atraído por su historia esotérica. La propiedad ha sido escenario de incendios y otros incidentes, alimentando su fama como lugar maldito. Actualmente, se encuentra en proceso de restauración por una fundación que busca preservar su legado histórico y culto. La mansión Rose Hall, ubicada cerca de Montego Bay, Jamaica, es conocida como una de las casas más embrujadas del Caribe. Es célebre por la leyenda de Annie Palmer, conocida como la Bruja Blanca. Según el folclore, Annie nació en Haití y fue criada por una nodriza que le enseñó prácticas de vudú. Se casó con John Palmer, propietario de Rose Hall, y tras su muerte, se dice que Annie asesinó a 2 esposos más y a varios esclavos. Finalmente, fue asesinada por un esclavo llamado Taco. Su tumba se encuentra en los terrenos de la propiedad, y muchos afirman haber visto su fantasma en la casa. Hoy en día, Rose Hall es una atracción turística que ofrece recorridos diurnos y nocturnos, donde los visitantes pueden explorar la mansión y conocer la leyenda de la Bruja Blanca. Son muchos los que afirman haber visto a la Bruja Blanca por los pasillos, además de escuchar fuertes golpes inexplicables. Esta mansión victoriana, situada en Juni, se considera como la más embrujada de Australia. Fue construida en 1885 por Christopher William Crowley, quien vivió allí con su familia hasta 1948, año en que la propiedad fue abandonada. Esta mansión tiene una historia que incluye trágicas muertes y eventos paranormales documentados. Está marcada por una serie de incidentes, desde la caída de una criada por las escaleras hasta la misteriosa muerte de un niño. Hoy en día, es un sitio turístico donde los visitantes pueden hacer tours nocturnos, y muchos aseguran haber visto luces que parpadean sin razón aparente y haber escuchado gritos inexplicables en los pasillos. La Casa La Moira, ubicada en la colonia San Miguel Chapultepec de la Ciudad de México, es conocida por su oscura historia y las leyendas que la rodean.
Su fama se consolidó en la década de 1970, cuando un niño de 8 años llamado Marco ingresó a la casa y, tras escuchar voces extrañas, descubrió el cuerpo de un hombre colgado. Este traumático hallazgo lo marcó profundamente. 10 años después, Marco regresó a la casa y fue encontrado ahorcado en el mismo cuarto donde presenció la macabra escena. A lo largo de los años, se han reportado diversos fenómenos paranormales en la casa, como sombras en movimiento, ruidos inexplicables y sensaciones de frío intenso. Algunos testimonios indican que la casa está habitada por 3 espíritus, incluyendo el de Marco. Además, se ha mencionado que la casa alberga entidades demoníacas con la capacidad de poseer a los vivos. En la actualidad, la Casa La Moira ha sido restaurada y se ha convertido en un centro cultural y comunitario que promueve la inclusión y el arte. A pesar de su transformación, su pasado oscuro sigue siendo un tema de interés y misterio para muchos. Además, a día de hoy, muchos de los que pasan cerca manifiestan sentirse observados. Otros dicen escuchar sonidos y golpes dentro a altas horas de la noche. La mansión Mothers Hall, situada en la península de Oak, se considera la más encantada de toda Irlanda y es que, según la leyenda, albergó al mismísimo Lucifer. Según el relato, en 1775 un extraño pidió refugio en la mansión tras un naufragio. Durante una partida de cartas, Ann Tottenham, hija del propietario, notó que el visitante tenía pezuñas en lugar de pies. El hombre desapareció en una bola de fuego, dejando un olor a azufre. Ann, traumatizada, fue confinada en el salón de tapices, donde murió años después. Se dice que su espíritu aún ronda la casa, y que ni siquiera un exorcismo logró limpiar esa habitación. La mansión ha sido escenario de supuestas apariciones y fenómenos paranormales, incluyendo una fotografía en 2014 que mostraría el fantasma de una niña. El castillo de Edimburgo, con casi 1000 años de historia, es considerado uno de los lugares más embrujados de Escocia. Se han reportado numerosas experiencias paranormales, como apariciones fantasmales, bajadas repentinas de temperatura, ruidos inexplicables y sensaciones de ser observado. También se mencionan poltergeists en las mazmorras y perros fantasmas en el cementerio de mascotas. Una de las historias más famosas del lugar es la del gaitero fantasma. Según la leyenda, hace siglos se descubrieron túneles secretos bajo la Rua Mall que conectaban el castillo con el palacio de Olir O'Dowse. Para explorarlos, enviaron a un joven gaitero, cuya música servía para seguir su rastro desde la superficie. Sin embargo, al llegar a la altura de la iglesia de Crankirk, el sonido se detuvo repentinamente y el gaitero desapareció sin dejar rastro. Nunca se le encontró, y los túneles fueron sellados. Desde entonces, muchos aseguran que aún puede oírse el lamento lejano de su gaita bajo tierra. Entre los fantasmas más conocidos del castillo de Edimburgo está el del pequeño tamborilero sin cabeza, que se dice que solo aparece cuando el castillo está en grave peligro. Otra de las leyendas del castillo de Edimburgo es la de Janet Douglas, Lady Glamis, conocida como la Dama Gris. En el siglo XVI, fue acusada falsamente de brujería por el rey Jacobo V, como represalia contra su familia, los Douglas, con quienes tenía una enemistad personal. Fue encarcelada en el castillo, torturada y finalmente quemada en la hoguera en 1537, frente a su hijo. Desde entonces, muchos aseguran haber visto su fantasma llorando por los pasillos del castillo y escuchado los martillazos del cadalso donde fue ejecutada. Y por último, la historia de una de las apariciones más peculiares del castillo de Edimburgo, que está relacionada con un prisionero anónimo que intentó escapar escondiéndose en una carretilla llena de estiércol. Su plan falló trágicamente cuando fue arrojado, junto con el contenido, por las laderas del castillo, muriendo en el intento. Desde entonces, algunos visitantes afirman sentir un olor fétido repentino y experimentar la sensación de ser empujado cerca de las almenas, lo que muchos atribuyen a este inusual y malogrado fantasma. Esta casa, situada en Fall River, en el estado de Massachusetts, Estados Unidos, guarda una aterradora historia.
El 4 de agosto de 1892, Andrew Bourne y su esposa Abby, quienes vivían allí con su hija, fueron brutalmente asesinados, un crimen que se convertiría en uno de los más notorios de la historia del país, y es que fue la hija del matrimonio, Lizzie, quien mató a Andrew mientras éste descansaba en el sofá, golpeándolo 11 veces con un hacha, desfigurando por completo el rostro y el cráneo. Poco después descubrieron el cadáver de Abby en el piso superior, también asesinada con la misma brutalidad. La descubrieron con 19 hachazos, la mayoría en la cabeza y espalda, lo que indica que probablemente fue sorprendida mientras arreglaba una cama. Lizzie Borden se convirtió en la principal sospechosa del crimen de inmediato, ya que se encontraba en la vivienda cuando ocurrieron los asesinatos. Días antes, también había intentado comprar veneno, lo que levantó aún más sospechas sobre ella. Sin embargo, aunque las pruebas eran en su mayoría circunstanciales, fue absuelta. Tras los asesinatos, la casa victoriana se convirtió en un museo y en un sitio de interés público, además de ofrecer la posibilidad de pasar la noche dentro. Son muchos los que afirman sentir presencias paranormales, ver puertas abriéndose solas y escuchar golpes. Y es que la casa Lizzie Borden todavía alberga una inquietante energía. La mansión Winchester, en San José, California, fue construida durante 38 años sin pausa por orden de Sarah, viuda del empresario William Ward Winchester, famoso por tener una de las empresas de fabricación de armas más importantes de Estados Unidos. Sarah, para apaciguar a los espíritus de quienes murieron por los rifles fabricados por la empresa de su difunto esposo en la Guerra de Secesión, mandó crear sin descanso nuevos pisos, laberínticos pasillos y habitaciones. El resultado fue una mansión de 4 plantas con más de 160 habitaciones, 467 puertas, 47 chimeneas, 2 salones de baile, 10.000 paneles de vidrio, 6 cocinas, 40 escaleras, 52 tragaluces, 2 sótanos e incluso con una ducha de agua caliente, calefacción central y 3 ascensores. A causa de esto, algunas escaleras no llegaban a ningún lado y unas puertas daban al vacío. También hay detalles obsesivos como la repetición del número 13. La leyenda afirma que Sarah pensaba que manteniendo la casa en permanente construcción ningún fantasma podría instalarse en ella, además de que haciendo una mansión tan grande y laberíntica, ningún fantasma la encontraría. A día de hoy, la mansión funciona como una atracción turística muy popular. Los visitantes pueden hacer recorridos guiados por la casa. También se ofrecen tours especiales, como visitas nocturnas y recorridos centrados en lo paranormal, ya que la mansión sigue rodeada de leyendas de fantasmas y actividad sobrenatural, según muchos visitantes. El 112 de Ocean Avenue es uno de los lugares más malditos del mundo y es que la propia Lorraine Warren, la famosa investigadora de lo paranormal, llegó a reconocer que esta casa fue el lugar más cercano al infierno en el que había estado. Esta casa, que se encuentra en Amityville, una pequeña localidad del estado de Nueva York, tiene una oscura historia. La noche del 13 de noviembre de 1974, Ronald, un joven de 23 años, masacró a sangre fría y con un enorme fusil a sus padres y sus 4 hermanos mientras dormían. Durante el juicio, Ronald aseguró que unas voces de la casa le habían empujado a cometer estos terribles asesinatos. Sin embargo, la fama paranormal de la casa de Amityville comenzó en 1975, cuando la familia Ladd se mudó tras comprarla por un precio muy bajo. Desde el primer día, comenzaron a experimentar fenómenos inquietantes, como pesadillas con detalles desconocidos de los asesinatos, sustancias extrañas en las paredes y la aparición de criaturas demoníacas con rostros de cerdo. Intentaron realizar exorcismos sin éxito y, tras un evento aterrador, huyeron de la casa repentinamente a los 28 días. Además, hay muchos relatos de personas que han visitado el lugar que afirmaron ver figuras espectrales y la sensación de ser observados. Como has visto, detrás de cada pared antigua, hay historias que se niegan a morir. Estas casas, marcadas por tragedias y secretos, siguen esperando visitantes o víctimas. Gracias por acompañarme en este viaje por lo desconocido. Si te gustó, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios, ¿dormirías una noche tú solo en alguna de estas casas? Nos vemos en el próximo video.